Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe al Evangelio de Juan. Juan capítulo 15. El Evangelio de Juan y vamos a compartir en el capítulo 15 a partir del versículo 1. Capítulo 15, versículo 1, por favor. Así es que acompáñeme. Dice así el versículo 1 de Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Es importante que pueda identificar en su Biblia si trae un título al principio de este capítulo. En mi Biblia el título dice Jesús, la vid verdadera. Así es que en el primer versículo el Señor Jesucristo dice a sus discípulos. Es importante que pongamos un poco de contexto. El Señor Jesucristo está aquí con sus discípulos. Recuerde que el Señor se había reunido a celebrar la Pascua. Estaba seguramente en el aposento alto cuando ellos estaban participando de la Pascua, momentos antes, horas antes de que el Señor Jesucristo fuera aprehendido para ser llevado a la cruz. Así es que aquí el Señor Jesucristo está hablando directamente a sus discípulos y les dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Cuando habla de la vid, es importante que entendamos que Israel es relacionado con la vid. Israel es relacionado con la vid. Y aunque en algunos escritos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en Oseas, dice que Israel es como una vid llena de frutos, pero entre más hermosa la vid y más hermosos sus frutos, más ellos hacían lo malo ante los ojos del Señor. Israel se relaciona con la vid. Pero aquí Jesús está hablando acerca de que Él es la vid, pero la vid verdadera. Él es la vid, pero la vid verdadera. Y aquí podríamos decir mucho al respecto, pero particularmente estamos hablando de que toda la enseñanza de los fariseos en la época de Jesucristo, que estaba siendo tergiversada respecto a la ley de Moisés, y cómo los fariseos obligaban a las personas, y cómo los fariseos y los que ministraban en las sinagogas no tenían un corazón para con el Señor, pero para con los mandamientos y con las obligaciones. Inclusive el mismo Señor Jesucristo les dice a ellos que eran como serpientes, como generación de serpientes, que eran como sepulcros blanqueados. Así es que todas las enseñanzas que estaban establecidas en la época de Jesús respecto, o lo que hacían los fariseos y lo que enseñaban respecto a la ley, que estaba tergiversado, pero que además, y no estoy desacreditando, es importante que entienda esto, no estoy desacreditando la palabra del Señor, porque la palabra de Dios fue dada a Moisés y le fue dada la ley de los mandamientos, que sirvió como ayo, como tutor hasta que viniera Cristo. Pero más allá de la enseñanza equivocada de los fariseos, más allá de la misma ley de Moisés, más allá de que Israel sea considerado como vid, llámese por su ideología, por su religión, llámese por su sociología o por su población, Jesús dice aquí: si hablamos de la vid, yo soy la vid verdadera. Y el Señor Jesucristo, como el pueblo, entendía esta relación de la vid y del pueblo. Y no solo esto, sino que en aquella época, aquella tierra estaba llena de vides. El Señor Jesucristo plantea esta figura de la vid para explicar algo extraordinario, maravilloso, y que es como una llave, como un fundamento importantísimo para la vida del creyente, para la vida de la humanidad inclusive. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre, y ahí relaciona a Dios como Padre, es el labrador. Ahí relaciona al Padre y a Él en conjunto, trabajando, colaborando en conjunto, aunque sabemos que después, no solo en el versículo 14 de Juan, que Jesús dice: yo soy en el Padre y el Padre es en mí, sino en Juan capítulo 17, donde el Señor Jesucristo habla acerca de que el Padre y Él son uno,
aquí está hablando de algo extraordinario porque dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Después dice, y ahí involucra a los que creen en él. Ahí, en este versículo que sigue, involucra a todos aquellos que han de creer en Jesús. Dice así, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Para poder entender el versículo 2, es importante que vayamos a escuchar o a entender. Permítame un segundito. Es importante que podamos ir a entender el versículo. Déjeme le digo cuál. El versículo 6. Fíjese cómo dice, solo para que podamos entender correctamente el versículo 2. El versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Dice, y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una vez más dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Será echado fuera como pámpano. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Un pámpano es una rama. Es decir, el pámpano es la rama que sale de la vid. Digamos que la vid es el centro, digamos que la vid es el tronco principal y los pámpanos son las ramas que salen, que están injertadas o que son parte, es decir, que salen como ramas de la misma vid, del mismo tronco. Dice, pero aquel pámpano que no permanece, dice, el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano. Así es que aquí estamos hablando de un pámpano que no permanece, es decir, de un pámpano que es cortado o que es quitado de la vid, que está separado. Y el Señor Jesucristo lo relaciona con aquel que se separa de mí, que no permanece. Y dice, aquel que es quitado, separado de la vid, porque no permanece en mí, entonces se seca, dice aquí, se seca, y todos aquellos que se secan los recogen, los echan en el fuego y arden. Pero en el versículo 2 no está hablando precisamente de esto. Aquí el Señor dice, todo pámpano que en mí, es decir, todo pámpano que está conectado a la vid, todo pámpano que está injertado a la vid, si lo pudiéramos decir así, todo aquel que permanece en mí, dice el Señor Jesucristo, y no lleva fruto, y no tiene fruto, dice, lo quitará, lo quitará. Si tú te fijas, no está hablando de un pámpano que está separado, que se seca y se echa en el fuego, pero está hablando de un pámpano que está injertado a la vid, pero no da fruto. Y dice la Escritura que como el Padre es el labrador, el Padre quita ese pámpano. Pero nunca habla acerca de que el pámpano está separado y que lo echa en el fuego. Así es que, ¿cómo podemos discernir este versículo? Porque es importantísimo. Porque muchos aprovechan estos versículos para hablar acerca de que uno tiene que obedecer y uno tiene que cumplir y uno tiene que dar fruto. Si no, Dios no está contento contigo. Si no haces esto, Dios no te bendice. Si no haces aquello, Dios no está de tu lado. Y muchos aprovechan este tipo de versículos para que, aunque hablan acerca de vivir en la gracia por causa de Jesús, tienen una mentalidad de ley, de obligación, de exigencia, como lo hace la ley en aquellos que siguen la ley. Y estoy refiriéndome a la ley de Moisés. Así es que en esta figura el Señor Jesucristo está diciendo, el que permanece en mí, pero no lleva fruto, lo quitará, el Padre lo quitará. Así es que cuando hablamos de lo quitará o de que el Padre quita este pámpano, ¿a qué se está refiriendo? Porque hay una expresión completamente distinta en relación al versículo 6 cuando dice que el pámpano que está separado de la vid se seca, porque no puede recibir ningún nutriente, porque ya no está conectado a la vid
a la vid verdadera, y la vid es la que recibe todos los nutrientes desde la raíz. Así es que es entendible, toda rama que se corta de un árbol se seca, porque las ramas toman la savia, toman los nutrientes del árbol, del tronco, y el tronco a su vez de la misma raíz. Así es que esta palabra en el griego no tiene que ver con cortar y echar fuera, tiene que ver con cambiar de posición, tiene que ver con levantar, tiene que ver con moverlo a otra posición. Y eso es muy interesante, porque si hablamos de la vid, no sé si usted tenga una idea de cómo se pone un viñedo y cómo se tiene que trabajar el viñedo, pero los pámpanos en la vid tienen que estar en alto, es decir, separados de la tierra. Esa es la manera en la que se ven los viñedos, que todos están separados de la tierra. No son como las legumbres que están en la tierra o debajo de la tierra, sino están sobre la tierra a una distancia importante. Quizá a medio metro, a 1 metro, a 1,5 metros, no lo sé, dependiendo del tipo de la vid. Pero aquí nos hace una referencia como ¿cuáles son aquellos pámpanos que están conectados a la vid, que siguen teniendo vida en la vid, pero que no dan fruto? Aquellos pámpanos que se caen al suelo, que están sobre la tierra, directamente en la tierra. ¿Por qué? Porque no tienen la posición correcta, porque el sol, el oxígeno no les da de manera correcta, porque no es la posición correcta para que la vid pueda crecer y dar fruto. Así es que, hablando de esta alegoría, la Biblia nos enseña que aquel que está conectado a Jesús, que aquel que cree en Jesús, que aquel que permanece en Jesús, pero no da fruto, necesita ser levantado. Necesita ser levantado de la posición en donde está, sacado de la posición en donde está para ser levantado, y entonces en la posición correcta pueda dar fruto. Así es que tenga en mente esto, que aquel que no da fruto pero permanece en Jesús necesita ser levantado, es decir, algo no está funcionando. Aquí podemos hablar de cualquier creyente que cree en Jesús, que tiene fe en Jesús, que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, pero algo no está sucediendo en su vida para dar fruto. ¿Y a qué fruto nos referimos? A frutos de justicia. Hay diferentes tipos de fruto, pero el primer fruto debe manifestarse en la misma persona. Es decir, si Cristo nos redimió de la enfermedad, uno de los frutos que el creyente debe manifestar es sanidad o salud divina. Si Cristo nos redimió de la pobreza, uno de los frutos que el creyente tiene que manifestar es ser próspero, es sembrar para cosechar, es entender que somos administradores y no dueños, y que Dios nos ha llamado a prosperar, y que el trabajo en nuestras manos está bendito. Si Dios nos redimió de la decepción, del rechazo, de la depresión, de la maldición, del pecado, de la muerte, entonces uno de los frutos que el creyente tiene que manifestar y disfrutar y experimentar es la seguridad de la vida eterna, es la felicidad y el gozo, es la bendición en nuestra conciencia y no la condena y no la maldición, es la libertad. Así es que estos frutos deben de manifestarse en nosotros, para que, en segundo término, en este proceso de dar fruto, muchos vengan al conocimiento de la verdad, muchos vengan a también participar del fruto, no solo porque son convidados, sino que de alguna manera o de otra, habiendo sido o estando separados de la vid, vengan a ser injertados a la misma vid para que ellos mismos vengan a dar fruto. Es decir, algunos empezarán a disfrutar de nuestro fruto, pero después ellos mismos se convertirán en pámpanos para manifestar fruto. Y el mismo Señor Jesucristo revela aquí donde dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto será movido, debe de ser levantado por el Padre, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así es que el que empieza a dar fruto necesita ser limpiado. Así es que no solo, fíjese lo importante, no fuimos llamados a no dar fruto. No, la escasez, la falta de fruto no es parte del creyente. Fuimos llamados a dar fruto. Todo creyente fue llamado a dar fruto. Segundo,
Dice, cuando damos fruto tenemos que ser limpiados. No limpiados de nuestros pecados. Cristo nos redimió de todos nuestros pecados. No, limpiados de nuestra manera de pensar. Porque en nuestra mente, en nuestro corazón, nunca llegaremos a ser perfectos como es nuestro espíritu ahora si somos creyentes nacidos de nuevo. Pero nuestra mente y nuestro cuerpo serán perfectos cuando Cristo venga por su iglesia. Mientras tanto, estando en un mundo caído, necesitamos ser limpiados en nuestra mente y quizá también en nuestro cuerpo, en el sentido de que la palabra trae esa limpieza. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, renueva nuestras mentes y nos limpia de todo pensamiento, de toda filosofía, de toda hueca sutileza contraria a la palabra de Dios, de todo espíritu de entendimiento que tiene que ver con el anticristo, porque el anticristo, el príncipe de la potestad del aire, que está manipulando, gobernando las mentes y los corazones de las personas, porque las personas, por causa de la falta de conocimiento de la verdad de Cristo en la palabra, escuchan toda clase de engaños y mentiras. Y no solo ellos, sino que también los creyentes pueden estar expuestos. Y si no permanecen firmes en la palabra, pueden quedar vulnerables a ser engañados por las mentiras, las artimañas y los engaños del diablo. Dice el versículo 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así es que la palabra de Cristo es la que limpia. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, la rama cortada, separada de la vid, no puede llevar fruto por sí mismo. Dice, si no permanece en la vid, así es que para que la rama, para que el pámpano dé fruto, tiene que estar conectado a la vid. Si no permanece la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Shalito.